Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Voces en Relieve. Como siempre vamos a tratar uno de los temas que más nos preocupa como sociedad. En este caso vamos a desarrollar el trabajo intramuro, todo lo que se desarrolla al interior de las cárceles y esta ley que recientemente se sancionó y que lo que hace es obligar a los internos que estén condenados a cumplir un trabajo o estudiar. Bueno, a continuación compartimos un informe, la primera parte de una investigación que hemos desarrollado con datos oficiales que dan cuenta de la superpoblación que hoy existe en Mendoza con respecto al universo carcelario, pero también las intenciones que tiene el gobierno de poder hacer que trabajen y que de a poco se reinserten en la sociedad. Lo vemos. Apunta primero a la reinserción, a la capacitación y a la reinserción, y que no sea un tiempo perdido el tiempo en la cárcel, que sea un tiempo en el que por lo menos aprendan una habilidad para después puedan ejercerla. A todos nos hace bien trabajar, estar en grupo, socializar, aún también los privados de libertad. La idea es generar capacitaciones para la reinserción de las internas del Borbollón. Pues hizo una producción de dulces y conservas, lo cual se donó una parte de esa producción para un jardín maternal. Tuvimos casi 3 meses compartiendo y bueno, una experiencia muy linda desde el punto de vista de ellas y bueno, y transmitir también un poco de valores de que sean buenas personas en la vida. Todos los años vamos agregando y vamos creando nuevas situaciones que son nuevos desafíos y que nos ayudan a solucionar los problemas que van apareciendo y a ponernos nuevas metas cada vez más interesantes. Y acá en el taller aprendimos a confeccionar de manera industrial sábanas, mantas, jogging. No queda otra que aprender un oficio que no necesitas el papel de buena conducta y podés hacerlo en casa o en un taller, o armar un taller o presentar un mini proyecto, que eso es una de las cosas que también nos enseñan acá, elaboración de proyectos, y tener la certeza de que se puede. Veamos la primera entrega de este informe sobre el trabajo intramuro y la intención que tiene el gobierno provincial a raíz de la sanción de esta ley que obliga justamente a que los presos se puedan capacitar para poder luego reinsertarse en la sociedad, que también ha traído su polémica y de eso justamente vamos a conversar en esta edición de Voces en Relieve. Para eso ya estamos junto a nuestros invitados, la presencia de Diego Lizarena, él es trabajador social y estudió en contexto de encierro. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? También la presencia de Juan Ignacio Mulet, él es director de enlace del Servicio de Asuntos Penitenciarios y de la Justicia del Ministerio de Seguridad. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. Y también la presencia de Sebastián Sarmiento, quien es juez de ejecución penal, pero que también se desempeñó como director general del Servicio de Penitenciario hasta el 2013. Bueno, gracias por venir también. Bueno, recién veíamos, ¿no?, este informe que daba cuenta de la situación actual de las cárceles en Mendoza, algunos datos que también llaman la atención, ¿no?, que Mendoza es una de las 5 jurisdicciones que tiene el 85% del universo carcelario en la Argentina.
Con este proyecto, te pregunto, Juan Ignacio, que se sancionó recientemente y que concretamente lo que busca es que todos los presos puedan trabajar o que tengan en realidad la obligación de trabajar, ¿no? Bien, así es. El proyecto tiene un eje central, un eje rector, que es generar la obligatoriedad del trabajo para las personas que están condenadas dentro del sistema penitenciario, como un derecho, como una obligación, como un deber de que trabajen, 100% de los condenados. Con esto se genera la universalidad del derecho del trabajo y la obligación de trabajar. Ninguna persona que hoy en las cárceles esté condenada con la implementación progresiva de la ley podría, digamos, no seguir trabajando para poder, digamos, acceder a los beneficios que se van generando en la ejecución de la pena. Esto va a generar universalidad, va a generar una inclusión en el trabajo de las personas privadas de libertad, va a levantar el estándar del servicio penitenciario al permitir generar los puestos de trabajo para que todas las personas condenadas accedan a los mismos, y va a generar también un mejor hábito, enriquecimiento de las herramientas que se le brinda a las personas privadas de libertad para que al momento de salir en libertad puedan insertarse nuevamente en la vida libre con estos hábitos, estas herramientas que les permitan socializarse. Más allá de que esto, de lo que se mencionaba en su momento, ¿no? Del ocio en las cárceles y cuán peligroso puede llegar a ser. También digo, se hizo hincapié en eso, ¿no? Que el preso que esté en una cárcel no esté... Sí, la seguridad humanizada va no solamente en la custodia, en el cuidado, en la atención a la persona que está privada de libertad, sino también en darle actividades que le generen herramientas y hábitos. No solamente actividades laborativas, como lo que estamos programando en esta ley, sino también hay que fortalecer la capacitación, la educación, que son ejes rectores del nuevo proyecto. Sebastián, te pregunto porque, bueno, supiste en su momento declarar cierto cuestionamiento con respecto a esta sanción en particular. ¿Cuál es tu opinión? ¿Con respecto se puede llegar a aplicar? Sí, en realidad el origen del proyecto y el anuncio del proyecto generó, por lo menos en algunos, algún tema de cuestionamiento a partir del conocimiento de la realidad que hoy sucede en las cárceles, que no es nuevo, sino es histórico. El poco acceso que hay a las actividades educativas y laborales. Entonces nos imaginamos cómo el Estado iba a obligar a algo que de hecho el interno, aunque quisiese, no pudiese acceder. Analizado el proyecto, lo que hemos podido y lo que se terminó aprobando es algo similar a lo que ya estaba en el año 2010 y un poco lo que nosotros hacíamos mención. En el año 2010 se aprobó también una reforma exactamente igual, y que en el año 2012, por una cuestión de coyuntural y de emergencia, se dejó sin efecto. Entonces, también decíamos, ¿por qué la urgencia? ¿Por qué no elaborar un proyecto más realista? No puede ser que haya sido evaluado solamente en 9 días en la legislatura. Cuando decimos coyuntura, ¿hacemos referencia a infraestructura? Coyuntura, en el año 2012 hubo un hecho delictivo muy fuerte en Mendoza, el homicidio de un joven en un hipermercado, generó la modificación de la ley de ejecución de la pena, la famosa ley Petri, que dejó sin efecto estos parámetros que eran obligar al interno para seguir avanzando en su régimen progresivo a estar estudiando o trabajando. Y aquellos que hayan cometido un determinado tipo de delito contra la identidad sexual también estar participando en ese tipo de programas. Eso ya existía. Luego, esta legislación de emergencia, que muchas veces responde, repito, a cuestiones coyunturales o caprichos, hace que se modifique ley y se dejen de lado aspectos favorables. ¿Qué es lo que veo de esta ley? Por un lado, sí, la clara intención de impulsar el tema laboral dentro de las cárceles, que me parece indiscutible. Creo que nadie va a estar en contra de que las personas privadas de libertad trabajen, pero por otro lado hay que ser realistas y creo que va a haber la necesidad de una fuerte inversión que hoy no está presupuestada. Entonces, bueno, será desafío también del Ejecutivo lograr ese financiamiento para lograr una incorporación masiva, que creo que es el objetivo, pero también me parece que quedó corto el proyecto. Quedó corto porque para instancias más importantes, por ejemplo, para acceder a una salida transitoria o un periodo de prueba, que significa un régimen de autodisciplina, ya no se exige nada. Solamente para las primeras etapas se va a exigir trabajar. Pero si uno sigue avanzando, ya no se va a exigir ese requisito. Pero esto tiene que ver con la falta de discusión, con la falta también, la necesidad de que esos proyectos también sean consultados a los especialistas. No fueron consultados. Entonces, bueno, pero me parece que más allá de todo, la discusión, creo que el espíritu del proyecto comparto que es interesante. Es poner en discusión el tema laboral dentro de las cárceles que no estaba en agenda
Esto es la primera vez que un gobernador en un discurso en la legislatura, como eje central de su discurso, habló del trabajo en las cárceles. La primera vez de que la democracia existe o que volvemos de la democracia, se puso en la agenda. Es interesante. Después hay que ver los detalles y cómo se va implementando y lo difícil que es implementar y no pensar que esto es una noción mágica. Claro, claro. Recién, sí, querías comentar algo. Yo para que aclaremos, bueno, coincidimos con el doctor en que lo primordial es el trabajo en las cárceles para la reinserción. No obstante, este proyecto de ley, esta ley que fue ejecutada y que se aprobó, viene dentro de un plan integral que está generando el gobierno. El gobierno sí está generando una política de inversión de infraestructura dentro del sistema penitenciario. Nosotros apenas asumimos la gestión, se aprobó la ley de emergencia y se aprobó una ley de financiamiento para la construcción de una nueva unidad carcelaria. Se traspasó de la nación a la provincia el establecimiento de la cárcel federal de Cuyo, que la ha usado la provincia para seguir invirtiendo y construyendo. Venimos en un marco de construcción de nuevas plazas, de nuevos lugares de alojamiento, de nuevos centros de trabajo educativos y culturales. Es una política integral. Segundo, sí se ha ido consultando a especialistas sobre el proyecto de ley. Si este proyecto de ley no fue solamente los días que se trabajó en la legislatura, sino que es un trabajo mucho más acabado, en lo cual se consultó a especialistas de distintas áreas. La gente del servicio penitenciario, los abogados del servicio penitenciario han trabajado fuertemente en esto. Y que sí creo que todos los derechos y las obligaciones que se le exige a una persona privada de libertad se exigen en todas las etapas, en todas las fases de ejecución de la pena, no solamente en las fases iniciales, sino también en las fases posteriores. Bueno, pero normativamente no quedó plasmado así. Esto es una cuestión de dato objetivo. Bueno, después del punto de vista administrativo se va a empezar a aplicar, Ignacio, o es la intención al menos... La ley se tiene que estar aplicando, la ley ejecutiva. Digo, en las diferentes instancias de la condena. Sí, claro, así fue el proyecto de la ley. Diego, te consulto, bueno, recién mencionabas que vos sos trabajador social, que estudiaste en contexto de encierro. ¿Cuál es la realidad? Vos mejor que nadie nos lo podés contar. Bueno, en realidad a mí me parece también como que si el tema penitenciaría en temas de ampliar derechos está en la agenda, es un logro importante, porque bueno, a lo largo de lo que yo he podido conocer desde mi experiencia personal de haber estado detenido, yo estuve 5 años y medio solamente detenido, y haber generado, digamos, iniciativas en crecimiento de ampliación de derechos en temas educativos particularmente, puedo reconocer como que nos hace mucho ruido cómo van a dar a la práctica este tema de que todas las personas trabajen o estudien, porque la infraestructura, como están los penales en Mendoza, no tiene forma, digamos, y eso es como pareciera un chiste. Y en esto no me permito decirlo en el término, con mucho respeto, de las personas con las que yo sigo en contacto y conozco que están, digamos, detenidas hoy en día, porque lo cotidiano es, en realidad, una oportunidad de formarse para adquirir un hábito en una tarea y especializarse para después, con esa especialización, tener otras oportunidades en la vida extramuros. Hoy nos encontramos con condiciones de habitabilidad muy complejas, que, por ejemplo, yo me formo y invierto a lo mejor energías en ese trabajo, pero cuando vuelvo a mi alojamiento vivo en condiciones infrahumanas, donde por ahí no me alimento bien, no tengo un buen acceso a la salud, o las condiciones de habitabilidad las tengo que compartir con muchas otras personas, como lo mostraban los números recién de hacinamiento. Entonces, cuando en esto de generar iniciativas, si no se tienen en cuenta otras realidades, si no se tiene en cuenta, digamos, por qué está atravesada también, empieza a hacer un poco de ruido. Y en la práctica, bueno, las personas que tienen, digamos, que cumplir con estas nuevas obligaciones en el marco de la ley para poder salir de la cárcel, ya sea en términos de progresividad o no, bueno, es como muy complejo, porque esto evidentemente ven que nunca lo van a poder cumplir y se piensan ya en que la condena va a tener que ser, digamos, desde la fecha que está asignada hasta cuando finaliza, y en ese marco a mí me da la sensación que las personas se resienten un montón, porque en vez de tener un aprendizaje concreto que se valoriza ese trabajo y se acompaña integralmente en otros aspectos,
no genera, digamos, un buen síntoma, porque en realidad la enseñanza está, como están las condiciones hoy en día, que la persona tienda a resentirse más que a pensar en integrarse a una sociedad que no está valorándola concretamente. No sé si se entiende lo que estoy planteando. Claro, que el sistema no está dado para que hoy exista ese incentivo por educarse o por trabajar, y más bien que por un resentimiento personal hacia la sociedad. Tal cual. Es más, la propia ley de ejecución de la pena prohíbe el acceso a diferentes etapas del régimen progresivo, por ejemplo, las salidas transitorias, a casi el 80% de los tipos de delitos más comunes. Por ejemplo, el robo agravado. O sea, aquel que haya cometido un robo agravado no puede, por ley, acceder a salidas transitorias. Si no puede acceder a salidas transitorias ni estar en un régimen de autodisciplina, ¿cuál va a ser su expectativa o su incentivo de trabajar? Es decir, normativamente la ley va achicando las posibilidades, no están las condiciones dadas, el alojamiento es muy complejo y tenemos hacinamiento. Entonces, digo, frente a esta realidad también, me parece que el mendocino tiene que saber que esas son las condiciones, esas son las reglas de juego, y esta es la situación carcelaria mendocina, que es, repito, histórica. Es una cuestión de estos últimos 2 años, año y medio, histórica. Entonces, es muy difícil pensar que mágicamente un montón de personas les van a hacer esta iniciativa de trabajar. No, es más, la propia ley les prohíbe seguir avanzando, entonces no hay incentivos. Es muy complejo. Entonces digo, hay que nuevamente discutir en algún momento seriamente si queremos promover o no el trabajo en mejores condiciones. Y esto del plan integral que recién mencionaba Juan Ignacio. Es muy importante. Es más, después de muchísimos años, hoy el Poder Ejecutivo está invirtiendo en cárceles. Eso no existió en los últimos 10 o 12 años. Hay ampliaciones que hemos visto, hay ya licitaciones en marcha, eso yo creo que es absolutamente evaluable. Me parece que, por supuesto, están con una tarea muy dura que quizás de hecho no la van a ver. Hoy los funcionarios que están llevando adelante muchísimas tareas quizás no las vean en concreto, pero me parece que es casi una política de Estado, y en eso me parece que todos tenemos que acompañar. Todos tenemos que acompañar, me parece es indispensable ese sentido. Y esto pasa también con el trabajo. Creo que ir ampliando la base o los cupos laborales en las cárceles va a llevar mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, seguro. Tiene que ser una política de Estado sostenida el sistema penitenciario. Yo siempre digo, no tiene que ser cíclico. Es decir, en Mendoza, las últimas grandes infraestructuras carcelarias se construyeron en el año 2007, 2008. Y luego no se siguió construyendo, no obstante que la población penal siguió aumentando. Entonces, esta política de previsión y sostenimiento de la política penitenciaria en cuanto a infraestructura, en cuanto a cupos laborales, cupos educativos, distintos derechos y obligaciones que se tiene que dar a las personas privadas de libertad, tiene que ser sostenido en el tiempo. Y esta superpoblación del 22% que recién veíamos en el informe, quizás el planteo, la postura de muchos que cuestionan esta ley es, bueno, primero encarguémonos de que todos tengan camas y después veamos si todos pueden trabajar. La idea es ir en conjunto con todo eso. La idea es en conjunto, claro. La idea es, como te explicaba, una política integral. Hay que ir avanzando para poder generar derechos y obligaciones al mismo tiempo. Ahora, es insostenible la cantidad de personas privadas de libertad en Mendoza. Con el crecimiento que ha habido en los últimos 5 años, tenemos una ratio entre la relación entre población y personas detenidas más alta de Argentina y una más alta de Latinoamérica, Mendoza. Entonces, pensar que el Estado va a estar siempre invirtiendo en cárceles, de hecho siempre va a ir atrás de ese crecimiento, y muchos años atrás. Hoy por hoy estamos casi una década atrás en relación a la necesidad de infraestructura. Una cárcel para 1000 internos necesita alrededor de 1000 días de construcción, es decir, alrededor de 3 años. Y en esos 3 años, el crecimiento poblacional es igual al que esa cárcel quiere cubrir. Entonces ya esa cárcel ya va a estar completa al momento de finalización. Y eso quizás, digo, ¿lo atribuimos a un índice de violencia alto, de delincuencia, o más bien de una justicia más cercana a la mano dura, como se dice, o más alejada del garantismo? Han entendido algunos que la cárcel es una herramienta de política criminal. No es la única. La cárcel no es la única herramienta de política criminal de prevención.
pensar que mientras más personas detenidas hay, mejor éxito en la seguridad pública, no necesariamente es así. Pues si no, Estados Unidos no habrían delitos, en los países de Latinoamérica no habría delito, porque hay las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, y la situación es absolutamente diferente. Se ha endurecido la política criminal, las leyes penales del año 2004 a la fecha, el famoso caso Bloomberg y las leyes del paquete de leyes Bloomberg a la fecha, siempre las leyes penales han endurecido y las tasas de delito han crecido, se han mantenido, no ha habido una relación directa. Y Mendoza hoy es muy difícil que pueda sostener en una proyección de que de acá al año 2020 casi va a tener 8.000 internos. Yo por ahí quiero animar también o colaborar a pensar que una situación clave en esto de entender de por qué el Estado tiene que invertir en cárceles con lo costosas que son y con el verdadero impacto negativo que tienen, porque en realidad no están cumpliendo en los términos de lo que se busca o lo que el ciudadano común busca, digamos. Porque en eso, bueno, yo lo entiendo porque hoy en día me relaciono en distintos ámbitos donde escucho que lo que busca realmente el ciudadano común es que el Estado le brinde un cierto marco de seguridad. Y con las cárceles, como están funcionando hoy en día, como se están pensando, se sigue reproduciendo lo que ya tenemos, y es que la persona que va a salir de la cárcel y es un síntoma de peligro para mí. Entonces termina siendo como una mentira el tema del discurso de la reinserción social, porque en la cárcel no logró reflexionar absolutamente nada, todo lo contrario, con estas características que podemos describir y que también hay que sumarle un poco cómo está funcionando el sistema judicial en cuanto a los términos de resolver algunas situaciones, que es interesante también que se ha puesto en la agenda eso para pensarlo. Generan como un ámbito donde la persona vuelve a una sociedad donde ya la espera la sociedad misma con resentimiento también. Entonces ahí nos falta como laburar un poco más y pensarnos, y a mí la verdad que la palabra reinserción social en mi caso particular no siento que haya funcionado, y me gustó más pensarlo en términos de integración social, porque yo sentí que además del acompañamiento que puedo obtener del servicio penitenciario, muy excepcionalmente psicológico y social, con acceso en algunos casos particulares al trabajo, yo fui un privilegiado, porque eso no le ocurrió a todos mis compañeros en el momento que a mí me tocó estar detenido. Entonces, la posibilidad de estudiar. De recibir asistencia psicológica, de recibir oportunidades de trabajo, porque eso era para algunos pocos. Claro. Y eso está viciado también, el acceso, porque funciona como cualquier dinámica social. Cuando hay una escasez de oportunidades, aparecen vicios a eso, por la demanda excesiva que hay. Vicios, por decirlo de alguna forma, pero esto en términos de nosotros es, digamos, corrupción. Sí, la injusticia dentro mismo de la cárcel. Tal cual. Bueno, pero a lo que voy es que la parte de integración social contribuyó en que con sus formas, los fuimos viendo, digamos, por decirlo de alguna forma, la universidad misma generó espacio de integración más que de inclusión, porque me fueron dando oportunidades también de repensarme en mi práctica, y esa forma a mí me generó la iniciativa de trasladar y hacer propuestas que estuvimos en algún momento por hacerla con el municipio de Maipú, que fue justamente pensar sistemas de integración. ¿Qué era esto? Y pensar la parte externa también, porque es parte de una política de seguridad, como está configurada la cárcel hoy en día, digamos. Porque hoy hay otras experiencias de prisionización en el mundo donde justamente la privación de la libertad no es un castigo y termina siendo justamente una instancia de reflexividad. Hay sociedades que eso lo han conseguido. Nosotros estamos en ese camino, quisiera pensar, porque seguimos así, seguimos pensando como en hostigar y castigar a las personas que cometieron un error. Y que no hace más que multiplicar la delincuencia o la violencia. Tal cual, y que mezcla un montón de ámbitos de nuestra sociedad también, digamos. Pero es interesante pensarlo en estos términos. ¿Cómo pensamos también generar políticas desde el Estado, y no solamente del Estado, porque el Estado lo construimos entre todos, agentes de la sociedad civil, instituciones, organizaciones de la sociedad que trabajan y que velan por pensar cómo nos sacamos un poco el resentimiento y generamos mayores aperturas. Pero digamos, esto lo podemos ver algunos desde la experiencia, ¿sí? Pero digamos,
lo que queremos decir es que no tenemos mucha voz en espacios en las tomas de decisiones. Bien, clarísimo. Sí, esto que comentás es muy importante, ¿no? El tema de la universalidad de la posibilidad de acceder al trabajo, a la educación y demás. Esto es lo que esta ley va en eso, ¿no? En la universalidad, que todas las personas puedan acceder. Y que no haya irregularidades que recién mencionaba Diego. Sí, que todos tengan acceso, por eso es inclusivo, es integrativo el sistema. Pero a su vez, cuando se piensa en un sistema de este tipo, no solamente se piensa intramuros, sino hay una política general que ve un marco conductivo. Primero nosotros, para poder determinar que queremos que las personas trabajen dentro del sistema penitenciario, que queremos que trabajen en cuestiones útiles, en herramientas útiles. Y para eso tenemos que analizar cuál es la matriz productiva de la provincia, y de la persona privada de libertad, de qué origen, de punto de la provincia viene, de qué departamento viene. Para ello se analiza cuál es la matriz productiva, cuál es el trabajo que va a poder acceder extramuros, depende la zona geográfica, depende los conocimientos, depende de los hábitos que tenga, y con eso se replica dentro del sistema penitenciario. Y esa integración de la sociedad civil, de lo privado con lo público, es lo que se está logrando ahora, vinculando no solamente al trabajo dentro de los sistemas penitenciarios, de las cárceles, con el propio Estado, sino fomentando también a las empresas, a la sociedad civil, que se integren en productos productivos. Pero no solamente dentro del sistema, sino también fuera del sistema, conteniendo esa demanda laboral que va a salir. Y esa demanda laboral se hace no solamente con el privado, sino también con los municipios, los intendentes. Por eso, la semana pasada firmamos un convenio con el municipio de Las Heras, y así vamos a tratar de replicarlo con los otros municipios, en que los municipios empiecen a adquirir los bienes, empiecen a conocer el sistema penitenciario y a adquirir los bienes con prioridad que se fabrican dentro del sistema. Y lograr con ello, no solamente con la producción de los capitales, sino también que después empiezan a adquirir los servicios de las personas que están privadas de libertad, los servicios o los bienes extramuros. Entonces, esa vinculación que se está generando es para fortalecer esta integración que mencionaba. Y que se vaya también retroalimentando esta misma idea del trabajo y que luego después los presos tengan en el exterior un lugar donde trabajar. Claro, son ciudadanos que vuelven a la vida libre y tienen que desempeñar su trabajo, ¿no? Para poder cubrir sus necesidades. Por supuesto. Bueno, la verdad que eso, perdón, para mí es como si se logra conseguir, es un ideal, y yo voy a estar ahí brindándolo con ustedes. Te invitamos a que participes para que puedas colaborar. Y yo voy a contribuir a eso, porque justamente lo que por ahí quiero promover, pero digamos, nos encontramos también en un contexto donde ha disminuido mucho la demanda laboral por la complejidad que tiene. Entonces también este tipo de políticas en este contexto es donde también nos hacen ruido, digamos, porque esa es la parte que también tenemos que analizar. Digamos, los ideales son siempre un horizonte, pero también tenemos que ir trabajando sobre la marcha, porque hoy en día donde muchas personas ven, digamos, traspasados sus derechos mínimos, que es alimentarse bien, tener un lugar donde residir cómodamente para descansar y que no sienta peligro de su vida, y además, bueno, poder ejercer oportunidades de formarse, recreativas y de trabajar. Los interrumpo un segundo porque tenemos que hacer una pausa, pero en un minutito nada más volvemos y seguimos debatiendo sobre el trabajo en las cárceles. Ya volvemos. El deporte copa la escuela. Vuelve los intercolegiales. Gobierno de Mendoza. Estás viendo Voces en Relieve. Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo, así animo a bailar contigo si tiene motivo, porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo. Estamos en Voces en Relieve debatiendo sobre el trabajo y el estudio adentro de las cárceles y cuántas posibilidades reales hay que esto concretamente se lleve a cabo. Vamos a compartir a continuación la segunda parte del informe que desarrollamos, en este caso haciendo especial hincapié en la educación intramuro.
Estoy estudiando la licenciatura en Trabajo Social, actualmente cursando 5º año y además realizando las prácticas preprofesionales, que en eso estamos todavía en un proceso, pero ya finalizando por ese lado. Y me emociona que ya queda poco y que no solamente eso, sino que me emociona que hay un reconocimiento. Eso también es bueno. Cumplimos el 8º ciclo lectivo de la educación universitaria en contexto de encierro y estamos trabajando en este momento básicamente en profundizar, digamos, el trabajo con los estudiantes detenidos en los aspectos ya académicos. Obviamente lo llevamos hace tiempo, pero en este momento estamos tratando de trabajar en las áreas, digamos, de psicopedagogía. Hay estudiantes que tienen muy buen rendimiento académico, hay estudiantes que están con promedio por encima de 9, por ejemplo, en carreras como Derecho. Que te reconozcan por el esfuerzo, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por la lucha, que además son luchas internas que uno tiene aquí adentro, luchas internas cuando me refiero a uno mismo, ¿no? Luchar contra esos miedos, esas cosas que se generan desde afuera hacia adentro. Muy bien, más datos y una experiencia en primera persona de uno de los internos que además puede estudiar, tiene esa posibilidad, como recién nos mencionaba Diego, bueno, no todos lo pueden hacer. Te pregunto, Juan Ignacio, también esta ley lo que busca es que muchos puedan estudiar, que todos tengan la posibilidad de estudiar o trabajar. Eso es... El Servicio Penitenciario de Mendoza tiene una de las matrículas universitarias más grandes de Latinoamérica, pero hay que seguir fortaleciéndola. El año pasado se incorporó dentro del sistema penitenciario de educación universitaria el penal de Almafuerte, que antes no existía. Vamos a seguir ampliando el cupo universitario a los otros penales, es el día que estamos trabajando con la Universidad Nacional de Cuyo. Lo mismo estamos haciendo con la Dirección General de Escuela, a través de los CEPJA, los CENS y los CCT, ampliando la matrícula educativa. Consideramos que mientras más expansiva sea, mientras más oportunidades de educación tengan las personas privada de libertad, mejor va a ser la integración, la reinserción social y más herramientas y capacidades van a tener. Entonces el eje está basado también en la posibilidad de estudiar y el derecho que tienen, ¿no? Bueno, te escuchamos, Juan Ignacio, y nos damos cuenta que no hay nada más que buenas intenciones en poder generar todo esto. Sebastián, te consulto, y además como en su momento fuiste jefe del servicio penitenciario, estuviste a cargo, ¿por qué crees que estas condiciones no son fáciles de lograr? En su momento, ¿por qué no se lograron bajo tu gestión? ¿Por qué crees que ahora también es complicado terminar de sancionar una ley que se pueda aplicar automáticamente? Yo, por una cuestión ideológica, soy realista. A partir de eso, entonces, entender que hay una realidad determinada y que las buenas intenciones tienen que ir acompañadas de hechos concretos y no generar falsas expectativas. Eso creo que es muy importante. La matrícula universitaria, que hoy debe estar alrededor de 200, un poquito más de 200 internos, es absolutamente valioso. Pero hay que incrementar, por ejemplo, en el nivel primario y secundario, donde, por ejemplo, impulsamos el turno noche, cuando inclusive ya no era del sello penitenciario, sino ya como juez impulsamos el turno noche, que hoy por hoy es el turno noche casi es el más concurrido, pero aún así, si se quisiera incluir a más internos, no hay lugar, no hay espacio físico en las cárceles. Entonces, hace falta una inversión. Aproximadamente unos 300 internos hoy están en niveles primarios, por ejemplo, en la cárcel de Boulogne-sur-Mer, alrededor de 100 niveles secundarios, y eso va achicando la posibilidad inclusive de acceder a la universidad, porque hay pocos que se reciben en nivel secundario. Y si se quisiese agrandar la matrícula, hoy no se puede lograr. Los docentes trabajan en unas condiciones muy malas, muy poco espacio, no hay silla.
no hay más de 20, 30, 15 o 20 sillas por aula y si quisiera ampliar acá matrícula no hay ni espacio. Pero no obstante, es importante entender cuál es el objetivo. Y el objetivo claramente, cuando uno escucha, por ejemplo, a uno de los chicos del informe, cuando ya incorporaron conocimiento, ampliaron su bagaje de información, cambia. Es impresionante cómo el nivel de análisis. Yo cada vez que paso y me reúno con los chicos del pabellón universitario, que es el pabellón número 1 de Bonasumer, los niveles de análisis son increíbles, altísimos. He llevado a alumnos de la Facultad de Derecho, de las carreras de Derecho Procesal, a ver una visita de cárcel y compartir un momento con los chicos en contexto de encierro y se quedan maravillados y sorprendidos. ¿Por qué? Porque piensan que es el infierno, que es irrecuperable, que es... No es así. Pero tampoco caer en ingenuidad. Por supuesto. Claro. Hoy hay un marco, la cárcel deteriora, absolutamente deteriora a las personas. Y ya no hay que hablar más de reinserción ni nada por el estilo, sino comparto. Hay un criminólogo muy importante, Alejandro Barata, un italiano que decía, mire, en realidad no se habla de reinserción, es reintegrar. Esto comparto. Y disminuir, al menos disminuir los efectos negativos del encierro, por lo menos con ese objetivo. Entonces, ¿cómo disminuyo? Garantizando derechos. Pensar que un sujeto se va a reinsertar a partir... No, eso es mentira. Fracaso absoluto mundial, objetivamente comprobado. El encierro destruye a las personas. Y si no es por algún sostenimiento familiar u oportunidades puntuales, las personas salen peor de lo que ingresan. No hay forma de prepararse para la libertad en un contexto de encierro. No hay forma. Dentro de las cárceles, Diego, ¿la intención de las personas que allí viven es trabajar, es estudiar? Sí. ¿Hay ganas de trabajar, Diego? Totalmente, sí, porque imagínate que son personas, no es que son monstruos o animales que vienen de una raza extraña. Y que dignifica, son personas además. Que tienen además muchas curiosidades y se generan hábitos. Es impresionante que ante la poca escasez de oportunidades laborales que hay, muchos desarrollan habilidades artísticas y las potencian y son muy buenos porque le dedican como experticia a eso. Y te vas a encontrar alguien que desde unos conitos de papel te hace un barco con todos los detalles y eso te das cuenta de la practicidad y la habilidad que tiene para pensarlo, diseñarlo geométricamente, digamos, coherente, así, equilibrado. No es que, digamos, es un barco distorsionado, sino como bien a escala, podríamos llegar a decirlo, y así de otro tipo de cosas, con las pocas herramientas que por ahí pueden llegar a tener, y eso generalmente es autogestivo porque no está promovido por el sistema. El sistema por ahí, en mi experiencia, como siempre lo están corriendo, digamos, y entonces la mayoría de los recursos que se destinan están priorizados para medidas de seguridad, o es más personal para seguridad, o es reposición de algunos sectores que han sido destruidos que van con mayores rejas, y eso se ve poco en la práctica. Yo me acuerdo que como un dato interesante fue cuando se empezó a generar la panadería en San Felipe, o los talleres en San Felipe, que muchos tenían ganas justamente porque realmente a nadie le gusta estar ocioso. Y cuando uno está ocioso, aparecen ahí, digamos, síntomas de violencia, concretamente, como le pasaría a cualquier persona. Por supuesto, ¿sí? Entonces, y sobre todo cuando estás con 8 personas en un ambiente muy chico, mucho tiempo, eso genera violencia y genera resentimiento. Entonces, es como re interesante que esto en la práctica suceda. Y yo conozco muchas experiencias, además de la gente que salió ahí en la cámara, que también la conozco y somos parte también, yo me siento parte de ese trabajo, digamos, de que hayan otras personas que también tengan este incentivo que yo tengo de querer generar vínculos sanos, no violentos, no de resentimiento, y necesitamos como que esto que decía recién, que nos enseñen a pensar así, porque si nos enseñas a pensar, como lo acaba de escribir bien Sebastián, digamos, te volvés como una persona muy resentida. Bueno, luego del anuncio del gobernador el 1 de mayo, que recién, Sebastián mencionaba, ¿no? La primera vez que se pone en agenda al menos del Ejecutivo, hubo muchas repercusiones, incluso desde el punto de vista social. Todos comentábamos
mientras comíamos con nuestra familia, bueno, ¿qué pasa con esto? Muchos en contra, otros a favor. Vamos a escuchar a continuación lo que nos comentaban en la calle, ¿no? ¿Qué significa para ellos y si consideran que es una buena idea o no? Dignifica totalmente. Yo creo que sí, que el trabajo dignifica. No sé cómo pagan ni ninguna cosa, pero trabajar es digno para la persona. El trabajo es salud. Creo que es un proceso que culturalmente nos han dado todos estos años y que nos hemos acostumbrado, que dignifica, pero en muchos casos esclaviza. Sí. ¿Sí? Sí, soy docente y muralista. Sí, trabajo, hago las tareas de la casa porque soy jubilada y bueno, pienso también hacer actividad, no sé si tanto como trabajo, más como hobby. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que trabajen. No sé cómo es el formato de que si trabajan y les pagan o si... Sí, que trabajen, pero me parece que sin sueldo, que trabajen por el gasto que ellos ocasionan. Sí, totalmente. Me parece que ellos buscar su creatividad en otras cosas y sentirse capaces y no creer que la única capacidad que tienen es la que han generado que estén allá adentro, me parece genial, que se les abran otras puertas y que sean más creativos. Me parece que no puede estar una mente quieta, encerrada, sin... El cuerpo es otra parte, está el intelecto y la parte del cuerpo que es necesario, ¿no? Por lo mismo que decíamos recién, dignifica, que creo que son personas que le hace falta eso, han perdido la dignidad. Para que su mente esté ocupada como la de todos los ciudadanos normales. Muy bien, la palabra de algunos mendocinos que opinaban al respecto y sale incluso el tema del sueldo. Hay mucha gente que sostiene que no deberían pagarle un sueldo porque ya están ocasionando un gasto. ¿Esto está contemplado en la ley? ¿Cómo va a ser el sistema de pago de los presos? Sí, la ley establece que va a cobrar una retribución por el trabajo que se realice, pero la idea es que sea autosustentable el trabajo, que ellos puedan generar trabajo, que se les pueda otorgar trabajo, que con su producido puedan automantener, digamos, no tanto su peculio, sino también los establecimientos, y que puedan seguir produciendo para ir generando más y más trabajo. De esa retribución tienen los descuentos de ley, naturales de ley, que esos vienen de la ley nacional y después la ley provincial también los acepta y los regula. Y la idea es, por eso, fomentar el hábito, fomentar la cultura, fomentar esta dignidad que da el trabajo y que puede generar, digamos, ingresos genuinos a las personas que están en privada de libertad con su propia actividad. No es significativo o no es menos significativo el hecho de haber borrado de la ley la palabra remuneración para poner retribución, como si fuese casi una cuestión graciosa en relación a lo que va a cobrar el interno. Hoy se eliminó cualquier parámetro para determinar el pago de un salario, que es absolutamente digno y tiene que ir a la par de un trabajo. Cualquier trabajo, sea en el contexto que sea, debe ir acompañado de una remuneración. Entonces, es preocupante que se haya eliminado de la ley la palabra remuneración, se haya eliminado el parámetro que establecía que cualquier trabajo dentro de la cárcel debía ser remunerado al menos con las 2/3 partes de un sueldo mínimo vital y móvil. Eso se eliminó. Y hoy no hay ningún tipo de referencia a qué se le va a pagar. Comparto el criterio de esto de los proyectos sustentables. Me parece importantísimo porque es quizás lo más relacionado a la realidad. Si uno trabaja o lleva adelante la producción de un determinado bien y eso se vende o no se vende, por supuesto me va a marcar el rumbo de mi productividad. Pero más allá de eso, el interno durante un tiempo tiene que desarrollar habilidades. Esas habilidades o ese trabajo que le brinda al Estado debe ser remunerado. Entonces, es una cuestión que se va a tener que discutir. Yo creo que, me parece, en algún momento se va a reglamentar y quizás se busque una solución. Hoy por hoy,
por lo menos discutible, es que no esté contemplado un pago de una remuneración por un trabajo. Todo trabajo. Actualmente, ¿cómo es el preso que trabaja? Actualmente, a ver, antes de la reforma de la ley contemplaba este tipo de remuneración que en las otras partes del sueldo mínimo vital y móvil. Perdón, las 3/4 partes. Ahora se eliminó. Entonces dice la palabra retribución. En realidad, el salario está atado a una remuneración. Esa remuneración implica derechos y ahora se restringió. Entonces, por eso digo, no es menor algunos cuestionamientos que se hacen porque son significativos. Además, cuestiones que están tuteladas a nivel de pactos internacionales con respecto al trabajo, no es una cuestión antojadiza. Bueno, eso en la práctica lamentablemente no está en conocimiento de ninguna persona detenida, porque a no ser en la última experiencia que hubo de la empresa que empezó a generar como monoblocks, esta especie de ladridos, donde empezó a verse un poco más esto de que algunas personas que estaban privadas de la libertad recibían, digamos, como una remuneración. Esto de las 3/4 partes, claro, decís, no está... Pero igual esa información a la persona que hace esa actividad no le da clara. Siempre está como muy difusa, no se entiende bien. Acceder a esa información es compleja también, por ahí no se circula bien y las personas terminan pensando que lo que hacen, como históricamente se ha configurado esas actividades dentro de los penales, es para acceder a un beneficio. Entonces está muy presente esa lógica de que yo hago algo porque esto me va a permitir a mí irme antes de la situación de detención. Entonces no está incorporado en el imaginario la idea de trabajar. Y esto no es ahora, ha estado siempre, digamos. Entonces, bueno, eso es como una tarea para mí muy ambiciosa, generar en el imaginario que las personas primero se quieran integrar a la sociedad o reinsertar, depende ideológicamente donde nos paremos para verlo, sin tener presente edad que es trabajar y que me paguen por trabajar. ¿Cómo entiendo eso? ¿Cómo lo voy a proyectar después afuera si adentro aprendí que en realidad era para acceder a un beneficio? Y eso, si yo aprendo eso adentro, voy a pensarme afuera prácticamente de la misma forma. Entonces, eso es interesante, digamos. Cómo generar sistemas para que las personas vuelvan menos resentidas, por poner una palabra en términos de la que la gente piensa. Por ahí, las personas que están privadas de la libertad, depende del contexto en el que han venido, tampoco tienen idea de lo que es el trabajo. Y que es la mayoría también, y eso no es un dato menor y no lo hemos estado hablando en este tema, digamos, porque hablamos mucho de las instituciones o de las normas o de las leyes, pero acá hay personas y hay familias también, y la raíz de donde están mayormente las personas detenidas vienen de situaciones de marginalidad y de vulneración de derechos, o sea que es como una trayectoria inacabada en toda su vida. Nacieron vulnerables en derechos, pasaron por las cárceles agravando muchas veces esa situación, porque al menos afuera a veces pueden acceder al sistema de salud, adentro se corta muchísimo eso, por la demanda también, y yo me animo ahí a decir que así como la educación en términos de salud necesita desprenderse del servicio penitenciario, necesitas tener como un ente que no sea, digamos, a veces cómplice de la lógica, y que lo regule tal vez el Ministerio de Salud, a la salud concretamente. Y en esos términos, bueno, es como muy difícil pensar toda esta estrategia. La gente en lo cotidiano no cree, no tiene esperanza en esto. Todo lo contrario, ve como un agravamiento, que se sigan por ahí sacando normas que en la realidad nunca se llevan a cabo, ni ahora ni antes, sobre todo en este término de qué es recibir un salario. En mi caso particular, yo la verdad que nunca entendí muy bien cómo me pagaban. Y yo sí lo entendía como que a mí me beneficiaba en términos personales. Y que la verdad que el rédito en ese momento no era significativo para lo que yo estaba viviendo. Claro. Pero nunca me quedó muy claro cómo era el tema del pago. Cuándo me lo daban, si yo tenía que ir a buscarlo y ese tipo de cosas. Que igualmente se contempla en la actual ley ciertos beneficios en cuanto a la libertad de las personas que trabajan. No se contempla la libertad. Es un parámetro que se toma en cuenta, pero no es una cuestión reglamentaria. Bien. Para la libertad. Por eso les decía que... No influye en la pena de las personas, si trabajan o no trabajan. En la pena no.
Es decir, incluir en el régimen progresivo de la ejecución. En la primera etapa. Bien, ¿qué significa el régimen progresivo? Generalmente una persona que debe cumplir una condena progresivamente va accediendo a diferentes etapas en la medida de lograr calificaciones y buenas evaluaciones criminológicas. Comienza una etapa de observación, una etapa de tratamiento, periodo de prueba y una libertad anticipada que puede ser la libertad condicional. Bien. Esas etapas se regulan por algunos requisitos. Hoy la ley, esta modificación, modificó las condiciones para esta primera etapa de tratamiento. Es decir, que para acceder a las diferentes subetapas de esta etapa, exige estar trabajando o haciendo algún tipo de labor, bien, dice la ley, pero no ya para los parámetros de libertad. Bien, bien. Bueno, les agradezco la presencia. Ha sido muy rica toda la conversación y seguramente un tema que va a seguir en agenda y que seguramente vamos a seguir consultándolos. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, gracias. Nosotros les agradecemos también la presencia de ustedes y nos reencontramos el próximo martes para seguir debatiendo sobre otro tema seguramente de interés social. Hasta luego. En el quinto estaba la ranchada de los paraguayos, mezcla rara de gratas, tráfico, caño y bagallos, clan paisanal, cerrado convite de comida regional, algún camionero conversador, algún zarpado.